Bueno, llegó el momento, ¿no? Estamos acá, virtualmente en Abu Dhabi, para la última carrera de la temporada 2025 de Fórmula 1. Después de 23 grandes premios, de batallas en cada continente, todo, pero absolutamente todo, se decide este fin de semana. Y para navegar esta final que va a ser de infarto, tenemos en nuestras manos un análisis increíblemente profundo, lleno de datos, proyecciones y, claro, todas las combinaciones matemáticas que van a definir al campeón. Así que, a ver, vamos a desglosar esto. Exacto. Y creo que la misión acá es ir un poco más allá de los titulares, ¿verdad? Hay que entender las verdaderas claves que van a coronar al próximo campeón del mundo. Vamos a analizar el campo de batalla, que es el circuito de Yas Marina, las estrategias, que son casi ajedrez puro, las cuentas que todos están sacando y sobre todo la guerra mental que se está librando dentro de esos cascos. Perfecto. Empecemos por el escenario entonces, el circuito de Yas Marina. Esta es la 17ª vez que se corre acá. Una pista que debutó en 2009 y que ya es sinónimo de finales de temporada. Y hay un dato que me parece una locura. Estadísticamente, el rey aquí es Lewis Hamilton. 5 poles y 5 victorias. Lo irónico es que, a pesar de ese dominio, este circuito también ha sido el escenario de algunas de sus peores pesadillas. Y es que esa es la gran paradoja de Yas Marina, ¿no? Es un circuito que visualmente es deslumbrante, casi de ciencia ficción con el hotel, las luces. Pero si uno es honesta, no siempre nos ha dado las carreras más espectaculares. O sea, en términos de adelantamientos puros. No, para nada. Sin embargo, su posición ahí, inamovible como cierre del calendario, eso lo ha transformado en un teatro de drama. Ya no es tanto la pista en sí, sino lo que significa. Es el lugar donde los sueños se cumplen o se hacen añicos. Y aquí es donde se pone bueno. El análisis identifica los puntos de conflicto de la pista casi como si fuera un mapa militar. Y el primero, sin duda, es la curva 1 en la salida. La describe como una zona de riesgo máximo. Totalmente. Y no es teoría, ¿eh? Solo hay que recordar el toque entre Verstappen y Piastri el año pasado. Un incidente así, un simple error de cálculo en esos primeros metros. Y este año Norris podría ser campeón del mundo sin completar ni una vuelta. Es que la geometría de esa curva es una trampa. Es una horquilla muy cerrada a la izquierda después de una recta larga. Invita a los pilotos a ser valientes, a tirarse por dentro, pero el espacio se acaba de golpe. Y lo que eso nos dice es que en Abu Dhabi el campeonato se puede perder en los primeros 10 segundos. Así de simple. ¡Uf, qué locura! Y una vez que se supera ese caos, la carrera entra en una fase mucho más táctica, ¿no? Casi un juego de ajedrez a 300 por hora, centrado en las dos grandes zonas de DRS. La primera en la recta que lleva a la curva 6 y la segunda en la larguísima recta hacia la curva 9. Y acá hay un juego mental muy particular. Totalmente. Adelantar en la primera zona de DRS, en la frenada de la curva 6, es básicamente un error de novato. Es un movimiento súper impulsivo. Sí. Porque al hacerlo, le regalas el DRS a tu rival para que te devuelva el adelantamiento en la siguiente recta, que es más larga. Es como mostrar tus cartas demasiado pronto. Exacto. ¿Es el juego del gato y el ratón? Lo que vemos es que los pilotos usan el primer DRS para acercarse, para presionar. Pero el verdadero ataque lo guardan para la segunda zona, llegando a la curva 9. Ahí es donde se concreta. Lo que esto significa en el fondo es que Yas Marina castiga el impulso y premia al piloto que piensa 2 curvas por delante. No es solo potencia, es paciencia, es entender el flujo de la carrera. Y no podemos dejar de hablar de esas curvas que pasan por debajo del hotel, la 12, 13 y 14. El análisis las describe como infames, y con razón. Son lentas, raras, con contraperalte. Un dolor de cabeza para estos coches. Pero son curvas cargadas de una historia brutal. Una historia que ha decidido campeonatos. Es increíble pensar que una de las zonas más lentas del calendario pueda tener consecuencias tan devastadoras. Fue justo ahí donde Mark Webber se estrelló en 2010. Claro. Un incidente que provocó esa desastrosa parada en boxes de Ferrari que le costó el título a Fernando Alonso. Y es el mismo punto exacto donde Nicolas Latifi tuvo su accidente en 2021. Recuerdo estar viendo esa carrera y pensar, no puede ser, esto va a cambiarlo todo. Y lo cambió. Le entregó en bandeja a Verstappen la oportunidad de arrebatarle un campeonato que Hamilton ya tenía en el bolsillo. Es la prueba de que en la Fórmula 1, y más en una final, no hay curvas sin importancia. Cada metro es un riesgo.
Y toda esa historia nos lleva al nudo de este año, porque las matemáticas del campeonato son igual de tensas. Tenemos a 3 pilotos con opciones: Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri. Para Lando Norris, que llega como líder, el objetivo es, en teoría, muy simple. Casi se puede escribir en una servilleta. Si termina en el podio, es campeón del mundo. Punto. No necesita ganar ni la vuelta rápida, nada. Un top 3 y la gloria es suya. Pero claro, que sea simple no significa que sea fácil. La presión de saber que solo tienes que ejecutar un fin de semana limpio a veces es la más pesada de todas. Es una presión muy particular, sí. No es la presión de tener que hacer una heroicidad, No. sino la de no cometer un solo error. Mientras tanto, para Verstappen y Piastri, la situación es completamente diferente. Su destino no está del todo en sus manos. Verstappen, por ejemplo, necesita una combinación de resultados. Su escenario más claro es ganar la carrera y esperar que Norris termine cuarto o peor. Se le estrecha mucho el camino. Muchísimo. O ser segundo, pero ahí ya depende de que Norris caiga hasta el 8º puesto y que Piastri no gane. Y para Piastri, la montaña es aún más alta. Básicamente, su única opción realista es ganar y que Norris tenga un día para el olvido, terminando sexto o más atrás. Tiene las probabilidades más bajas, pero eso a veces puede ser una ventaja psicológica. ¿Cómo? Él sale a atacar sin nada que perder. Ah, claro. Entonces, lo que nos dicen todos estos números es que, aunque haya 3 nombres en la lista, toda la carga, toda la prueba, recae sobre los hombros de Lando Norris. Verstappen y Piastri necesitan ser excepcionales y, además, tener un poco de suerte. Norris solo necesita ser impecable. Y ser impecable se extiende más allá del piloto. Involucra a todo el equipo, especialmente cuando la estrategia de carrera parece tan predecible. Exacto. Y acá la tensión se multiplica. Todo apunta a que veremos una carrera a una sola parada, igual que el año pasado. Pirelli trae sus compuestos más blandos, los C3, C4 y C5. Y esto, que podría parecer que simplifica las cosas, en realidad hace todo lo contrario. Lo convierte en un duelo de alta precisión. Con una sola parada no hay margen para recuperarse de un error. No hay una segunda ventana estratégica. La ejecución en boxes tiene que ser perfecta. Un solo segundo perdido en el pit lane puede ser la diferencia. Y a esta olla a presión le añadimos otro ingrediente: las proyecciones de rendimiento. Los análisis de datos sugieren que Red Bull podría tener una ligera ventaja de ritmo sobre McLaren en este circuito. Pero el factor que puede romper todo es Mercedes. Su rendimiento proyectado es muy similar al de McLaren. Lo que los convierte en un comodín peligrosísimo. Un comodín que Red Bull podría intentar usar a su favor. Si las predicciones se cumplen y Verstappen tiene ese pequeño extra de velocidad, se abre la puerta a una estrategia que solo se puede describir como diabólica. Explícame eso. Si Verstappen consigue ponerse líder en la salida o en las primeras vueltas, la táctica que se plantea es una réplica de lo que hizo Lewis Hamilton contra Rosberg acá mismo en 2016. O sea, una vez que asegura la primera posición, podría empezar a tirar el ancla. Frenar al grupo. Es una estrategia brillante en teoría, pero increíblemente arriesgada. ¿No es un riesgo demasiado grande? ¿Te expones a un undercut de un Mercedes o un Ferrari? Ese es el riesgo, pero la recompensa es enorme. La idea no es que lo adelanten a él, sino reducir el ritmo lo suficiente para que todo el pelotón se comprima. Quiere meter a Norris en una batalla campal con los Mercedes, con los Ferrari, generar el caos que necesita para que Lando cometa un error y caiga de esas 3 primeras posiciones. ¡Wow! Es su única forma de ganar en realidad. Exacto. Lo que es fascinante es la contraestrategia que obliga a McLaren a adoptar. Y la recomendación del análisis es tajante, casi un mantra. Ignorar por completo los juegos de Verstappen, no morder el anzuelo. McLaren no debe caer en la trampa de pensar que tiene que ganar la carrera. Su objetivo es uno: asegurar que Norris termine en el podio. Es una prueba de disciplina monumental. Totalmente. El texto lo dice de una forma muy gráfica. No hay que mirar debajo de la cama a ver si está el coco. Si Verstappen se escapa o si frena el grupo, la misión de Norris y de McLaren no cambia: mantenerse entre los 3 primeros. Caer en una guerra estratégica con Red Bull es la única manera en que pueden perder este campeonato. Y en este tablero, el rol de los compañeros de equipo se vuelve crucial. Oscar Piastri, en este escenario, no es solo un piloto más,
se convierte en el cortafuegos de Norris. Si Verstappen ralentiza al grupo, la función principal de Piastri sería posicionarse justo detrás de su compañero para actuar como un escudo. Y hablando de Mercedes, Antonelli y Russell no son simples espectadores, ¿eh? Podrían ser los jueces de este campeonato. Y hay que destacar algo muy importante sobre Kimi Antonelli. Él tiene su propia batalla personal este fin de semana. Está a solo 2 puntos de superar a Lewis Hamilton en la clasificación final. Imagínate lo que significaría para él, en su año de debut, terminar por delante del heptacampeón al que reemplazó. No se va a guardar nada. Lo cual añade una subtrama increíblemente potente. No es un piloto que simplemente seguirá órdenes. Tiene una motivación personal y gigantesca para estar en la pelea de cabeza, para adelantar a quien tenga por delante. Entonces, si unimos todas las piezas, el panorama es claro. La contienda se reduce, por un lado, a la posición de control de Lando Norris, que solo necesita un fin de semana limpio, metódico. Y por otro, a la necesidad de Max Verstappen de ejecutar una carrera perfecta y, además, invocar una dosis de caos. El circuito, como vimos, tiene puntos de conflicto claros, y la estrategia, bueno, está cargada de una tensión psicológica brutal. Y todo esto nos lleva a una reflexión final, a una pregunta que creo que es clave. Toda nuestra conversación, y de hecho gran parte del análisis previo, se ha centrado lógicamente en el duelo Norris contra Verstappen. Es la narrativa principal. Es el duelo que todos quieren ver. Exacto. Pero, ¿qué pasa con el tercer contendiente, con Oscar Piastri? Es cierto, tiene las probabilidades matemáticas más bajas. Es el outsider. Pero eso mismo significa que es el piloto que llega a esta final con menos que perder. No carga con el peso de ser el favorito como Norris, ni con la frustración de haber perdido el liderato como podría sentir Verstappen. Es un punto muy interesante. Corre con una libertad que los otros dos no tienen. Precisamente. Y en una final de campeonato, con una presión tan asfixiante que puede hacer que los favoritos cometan errores impensables, el piloto que corre sin ese peso sobre los hombros suele ser el más peligroso. Puede tomar más riesgos, puede ser más agresivo. La pregunta que queda en el aire es, en un fin de semana donde todos los ojos están puestos en 2 pilotos, ¿podría el verdadero factor decisivo, la sorpresa que nadie ve venir, ser precisamente aquel a quien todos están tratando como un simple actor de reparto?